Estimados amigos, qué placer poder saludarles. Les habla Omar Cabrera y este es su programa Visión del Futuro. Dios se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, un Dios de generaciones. En el marco de los 45 años de la Iglesia Visión del Futuro, fundada por mi papá y mi mamá, Omar y Marfa Cabrera, hemos preparado algo que la gente ha recibido con mucho cariño, especialmente aquellos que han estado desde el comienzo. Y de eso queremos hablar en el día de hoy, sabiendo de que no podemos olvidarnos la senda antigua que Dios marcó para cada uno de nosotros. Dios siempre dice que hagamos actos en memoria de Él, especialmente en la Cena del Señor. Hoy queremos compartir de lo que hemos preparado y sé que será de bendición para su vida. Ya seguimos. Aquí comienza el programa Visión de Futuro, con los pastores Omar y Alejandra Cabrera, trayendo un mensaje de fe y poder. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 13, versículo 7, acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. 10 versículos adelante, en el 17 dice, obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no es provechoso. Un poco lo que hemos hecho en Visión de Futuro es siempre reconocer a los líderes que nos han precedido y honrarlos. Y a través del trabajo que queremos contarle y la experiencia que esto fue, usted se va a dar cuenta que el principio de la honra en Visión de Futuro está siempre presente. Pablo, Jackie, bienvenidos a este programa. Muchas gracias por Jackie invitarnos. es mi hija, Pablo es mi yerno, y ellos tienen una empresa que se llama Inspire Media, que comenzó, ¿cuánto hace que empezó la empresa? 2 años. Hace 2 años, Sí, nada hace 2 más. años. ¡Wow! Jackie, mi hija, estudió cinematografía en la Universidad de Oral Roberts. Ujú. ¿Cómo fue esa experiencia? Y lo que me encantó y lo que siempre digo es que todo fue con probar y demás. O sea, mis clases eran en estudios de televisión. Hands-on. Exactamente. Íbamos a cubrir eventos. Todo el tiempo era estar con la cámara encima y Ajá. eso me dejó muchísima experiencia. Qué lindo, qué lindo. ¿Y vos te sumaste al sueño de Jackie de hacer películas y documentales? Exactamente. Soy músico, el arte me apasiona, me gusta un montón y creo que ambos sueños se complementaron. Y sos muy Bien. autodidacta, Pablo, Ujú. porque te pusiste esto al hombro y has hecho una tarea excelente, ¿eh? Sí. Sí. Sí, me gusta mucho investigar y aprender. Estamos hablando de un largometraje que produjo Inspire Media con la productora de la iglesia BDF Producciones, que cuenta en estas 2 horas de filmación los comienzos de la iglesia Visión de Futuro, haciendo caso a lo que leía ahí en Hebreos capítulo 13, de recordar lo que los pastores hicieron, imitar la fe de ellos, analizar cuál fue el resultado de la conducta. Por eso, de hecho, en el Avant Premier hasta hicimos que nos digan, bueno, qué cosas aprendieron que hizo el reverendo Omar Cabrera padre en esos comienzos, ¿no? Nunca vi los comentarios de eso, después me gustaría verlos, a ver qué comentarios han hecho.
¿Qué descubrieron ustedes en el trabajar, en toda esta investigación que hicieron? Hablemos de la investigación. Dale. Cuéntenme, ¿qué hicieron para descubrir todo lo que plasmaron en este documental? Bueno, lo primero fue vernos cintas y cintas y cintas de material. Cada cosa que decía historia lo sacábamos y lo rescatábamos. Buscamos libros que escribieron sobre ellos o sobre el ministerio. Y de ahí Muchas fuimos... entrevistas también que se han hecho. Sí. Sí, entonces, bueno, de ahí fuimos recolectando, ¿no? Y bueno, la guía de Dios, ¿no? Porque uno de los libros que leímos, vimos de que había mucho citado textual y yo digo, esto es imposible que la persona lo haya anotado mientras se estaba recuerde. preguntando, tal cual. Entonces dijimos, bueno, tiremos un lance, contactemos al hombre, ¿no? Y tenía guardada la cinta del 89. Y de ahí sacamos mucha de la historia y demás y lo fuimos complementando con otras cosas que íbamos encontrando. Wow. Entonces fue el primer paso. No, eso fue como la base. Sí, tal Y cual. pregunto, ¿vos lo conociste al reverendo Marc Cabrera Padre? No. No. Bueno, yo me di cuenta, un domingo a la mañana pregunté cuántos habían conocido y como el 70% de la congregación, mi padre falleció hace 16 años, así que el 70% de la congregación no lo había conocido, así que para mí esto es una herramienta importantísima, más que hemos estado hablando del legado con los hombres y la herencia y ser de influencia, necesitábamos presentar al fundador de la iglesia y bueno, contar lo que él hizo, ¿no? De lo que investigaron, ¿qué fue lo que más les impactó? Empiezo por Pablo. Creo que el confiar en Dios. Ajá. Un poco cuenta el documental acerca del llamado Ajá. que ellos tenían y cómo ellos se aferraron a esa promesa de parte de Dios y pasaron por muchas pruebas. Ujú. Pero siempre se mantuvieron firmes, creyendo a lo que Dios les había mostrado en un principio. Entonces, Wow. Fue una confianza ciega, ¿no? Exactamente, tremendo, la verdad, tremendo el testimonio y una inspiración para mí y los sueños y el propósito que Dios diseñó para nosotros, para nuestra familia, el confiar ciegamente porque Dios es fiel. Yo creo que es muy apropiado el título que se le puso, ¿no?, al documental, Un hombre de fe, porque en definitiva la confianza en Dios es esa fe que hace que uno enfrente las tormentas y las adversidades y los problemas que no se imaginaba y que no tienen solución y que hago y ver cómo Dios respaldó, y de eso hay muchos testimonios en el documental. Sí. ¿Y para vos, Jackie? Yo creo que lo que más me impactó fue el hecho de, como él decía, medio acompañado con lo del llamado, ¿no? Cómo ellos se entregaron de lleno y cómo Dios le iba dando los pasos a seguir. ¿A qué me refiero, no? Ellos vinieron acá y vinieron como él tenía el llamado al evangelismo, ¿no? O sea, ser evangelista, hacer campañas y hasta en sus planes era, bueno, veo las congregaciones del área, le damos la gente para que lo cuiden, ¿no? Y cómo Dios le iba revelando a medida que ellos iban avanzando, bueno, no era solamente eso, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ¿no? Y cómo a través de todas esas cosas que le iba revelando, aún ellos estaban, se enteraban o se daban cuenta de que Dios en ellos había depositado aún la capacidad de hacer todo eso, cosas que ellos ni se imaginaban que eran parte de su llamado, ¿no? Y me hace a mí recapacitarme, bueno, ¿qué sé hasta ahora que Dios me confirmó que va a ser así? ¿Cuánto más se va a ir añadiendo? ¿Qué características o cosas Dios nos está formando en este tiempo para cosas a futuro que nosotros ni sabemos que va a ser parte de nuestro ministerio? El plan original era tener una catedral, así la llamaba, en la ciudad de Paraná, donde empezó la iglesia en el 72. Por la persecución no pudieron seguir más ahí, tuvieron que irse a los hogares. Uno de los hogares era justamente el de tu mamá, mi esposa, que tenía 7 años cuando empezó la iglesia.
Y a través de eso se empezó a producir esta expansión y esta multiplicación y crecimiento a tantas provincias y pueblos que ni se imaginaban, ¿no? Como dice en Efesios 3, que Dios nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos, conforme a ese poder de Dios que actúa en cada uno de nosotros. Ellos creo que ni se imaginaban, ¿no? Lo que Dios tenía planeado. Fueron fieles, pusieron las manos en el arado, no importó lo dura que era la tierra, empezaron a marcar surco, empezaron a pelear la buena batalla de la fe, con la persecución que se dio, con la crítica de tantos círculos diferentes, de afuera, lo más doloroso, de adentro. Pero ellos permanecían fieles al que los había llamado, confiando y creyendo de que Él no se arrepiente, que los dones y los llamamientos de Dios son sin arrepentimiento, y así siguieron. Y vemos en el día de hoy, 45 años después, el resultado, ¿no? Toda una familia consagrada a Él, familias enteras impactadas por el testimonio de ellos, y le damos gloria a Dios por todo eso. Ya seguimos.